Vamos a ir a la carta de Santiago en esta tarde, capítulo 4. Vamos a estar estacionados allí un ratito en esta tarde. Una carta de fe, una fe viva. Una fe que está viva mueve cosas. Una fe que está viva, ¿sabe usted? La fe es para agradar a Dios, dice la palabra. Fe no es la ausencia de problemas, es la abundancia de confianza en el Señor, que está por sobre todos los problemas. Santiago capítulo 4, acompáñeme por favor, verso 6. Dice esto. ¿Están allí? Me dice amén. Pero Él da mayor gracia. ¿Quién da mayor gracia? Él. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso al Señor? Si se lo va a dar, que se escuche. Tome asiento, por favor. Gracias, amado Alexis. Estamos juntos acá en esta tarde. Hace algún tiempo escuchaba a un padre contar algo que le sucedió. Estaba en el parque jugando con su hijo de 4 años y su hijo le hace una pregunta muy interesante. Le dice: papá, ¿de qué tamaño es Dios? ¿De qué tamaño es el Señor? Interesante pregunta. El padre, un poco sorprendido y sin saber cómo responderle, comenzó a mirar hacia todos lados. Y de pronto un avión iba pasando por el cielo y le dice al hijo: hijo, ¿tú ves ese avión que está allí? Sí, papá, lo veo. Dios es así. El hijo se queda pensando: papá, no entiendo. Y el padre, queriendo explicarle a su hijo, le dijo: te voy a dar una lección. Lo tomó, se lo llevó al aeropuerto. Iba aterrizando un avión. El avión se para en el tren de desembarque y ellos miran por la ventana. El padre le dice a su hijo: mira por la ventana. El hijo saltó sorprendido: ¡wow, papá! ¡Qué grande es ese avión! No me imaginaba que era tan grande. El padre le dice a tu hijo: así es Dios. Cuanto más te acercas a Él, más grande te vas a dar cuenta que es. Lo que pasaba, hijo, es que nosotros estábamos distraídos jugando. Tuvimos que movernos del lugar para darnos cuenta de esto. Y no solo eso, hijo, sino que te quiero dar un consejo. Quizás algún día no me tendrás a mí, pero quiero que sepas que el Señor es grande. Los cielos hablan de la grandeza de Dios. Su palabra habla de su grandeza y tú naciste para hablar de su grandeza también. Solo que a veces no lo vemos porque estamos tan distraídos que no vemos cuán grande es Él. Para crecer en ese entendimiento, hijo, necesitas algo que se llama humildad. Y la humildad, hijo, es el que tú te puedas acercar cada día para contemplar esa grandeza y reconocer en ella quién eres tú y por qué has nacido. Hoy vamos a hablar de humildad. ¿Por qué vamos a hablar de humildad? A lo largo de estas semanas nuestro pastor ha estado hablando de la honra, ¿cierto? De los fundamentos de la honra para aquellos que son parte de la iglesia. Estamos en este año de edificación de la honra. ¿Y qué es la honra? Nuestro pastor nos ha enseñado que es el lugar que le damos por causa del entendimiento que tenemos del Señor. No es lo mismo conocer algunas cosas del Señor que reconocer al Señor en medio de las cosas. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que conozcamos que Jesús murió por nosotros en una cruz, que conozcamos que nació de una virgen, que conozcamos que un día va a regresar. Pero algo diferente es que le reconozcamos en el día a día.
Algo diferente es que le reconozcamos a través de las decisiones que tomamos. Algo diferente es que le reconozcamos en medio de los procesos, de los sufrimientos, de las pruebas de la vida. Es diferente. No es lo mismo conocer algunas cosas del Señor que reconocer al Señor en medio de las cosas. Y esa es una realidad. Hubo un hombre que tuvo la oportunidad de estar en la presencia del Señor y el Señor le dijo: pídeme lo que quieras. Lo que quieras. Lo que quieras. ¿Qué pediría usted? Ese hombre fue Salomón. Cuando el Señor le hizo esta pregunta, él no pidió riquezas para él, no pidió salud, no pidió gloria, no pidió vida. ¿Sabe qué pidió? Sabiduría. Y habiendo pedido sabiduría, el Señor dijo: conjuntamente con esa sabiduría yo te voy a dar todo lo demás. Tremendo. Y ese hombre, en uno de los libros que dejó en la palabra de Dios, inspirado por supuesto, nos enseña una gran verdad respecto a los fundamentos de la honra. Proverbios capítulo 15, verso 33 dice esto: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Eso quiere decir, queremos crecer en sabiduría. ¿Cuántos quieren crecer en sabiduría? Pero dice que la sabiduría viene por el temor de Jehová, por la honra que le damos a Él, por el valor que le damos. A mayor valor, mayor sabiduría tendremos. Pero dice algo más. Dice: y a la honra precede la humildad. Eso quiere decir que para que podamos honrar, necesitamos ser humildes. En otras palabras, si queremos edificar el edificio de la honra, vamos a necesitar poner los fundamentos de la humildad, porque la edificación pudiese ser muy alta y se pudiese desboronar. Usted sabe que cuando un edificio se construye, si no tiene fundamentos, entonces pudiese llegar un terremoto y lo derrumba rápidamente. O en otras palabras, si queremos ver en nuestros hogares, si queremos ver en iglesias CFC la honra manifiesta, entonces necesitamos sembrar semillas de humildad. Y a veces este concepto es un poco distorsionado de lo que significa la humildad. Y tengo un par de noticias para usted en esta noche, una buena y una mala. ¿Cuál quiere escuchar primero? A ver. Ya, parece que hay muchas malas. Ya, no sé por qué gustas primero las malas. ¿Será para que después queden más tranquilos? Ya, la mala noticia es que de nacimiento todos somos orgullosos. Todos los que estamos acá somos orgullosos. Por nacimiento, por la naturaleza caída. Todos tenemos orgullo dentro de nuestro corazón. Y ese orgullo es el que nos impide honrar al Señor y darle el valor que Él ya tiene. El orgullo nos ciega, no nos permite ver. El orgullo tiene una fuente de origen demoníaca incluso. No sé si usted lo sabía. En el huerto del Edén, Génesis capítulo 3 se nos enseña que estaba allí la primera interacción de la serpiente. ¿Y sabe qué ocurrió allí? El Señor entregó algunas instrucciones. Crea al hombre, le dio la capacidad de gobernar por diseño sobre las cosas. Lo puso en un huerto para que lo labrase y lo guardase. Pero en medio de ese huerto apareció una serpiente muy astuta, creación del Señor. Usted quizás lo ha escuchado. La serpiente astuta está hablando con Eva y le dice: con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Le hace una pregunta. La mujer responde: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Dios dijo: no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Y sabe qué respondió esta serpiente? No moriréis. Cuestionó la palabra de Dios, se resistió a la autoridad de Dios y desafió la presencia de Dios. Entró el orgullo y usted conoce el resto de la historia. El orgullo entró en la humanidad. Eva cayó, hizo caer a Adán. Adán cayó y ambos murieron espiritualmente. Murieron a la influencia de Dios sobre sus vidas. Eso es orgullo. Cuestionar la palabra de Dios, resistir a la autoridad, retar la presencia de Dios. Tú dices esto, Señor, pero para mí es más importante esto otro. De hecho, ¿sabe usted algo? Muchos de los temores e inseguridades que tenemos en nuestra vida son provocados por el orgullo, por la altivez
Altivez significa que el argumento que yo tengo está por encima de lo que Dios ha dicho. El Señor dice en su palabra: yo estaré contigo, no te desampararé, no temas, estaré contigo hasta el fin del mundo. ¿Y tememos? Estamos poniendo nuestro argumento por sobre la palabra de Dios. En otras palabras, le estamos diciendo: Señor, tú eres un mentiroso. Eso es orgullo. Capítulo 4, libro de Génesis, vemos allí los primeros conflictos familiares. El primer asesinato. Caín mata a Abel, provoca dolor en su familia, en su casa. Capítulo 5, vemos cómo la muerte ha entrado al mundo. Ya las vidas no son eternas, ahora tienen fecha de vencimiento. Capítulo 6, la multiplicación de la maldad en todo el mundo por causa del orgullo. Y sigue el 7, 8, 9, 10. Todo el Antiguo Testamento vemos cómo el pecado se enseñoreaba de los hombres. Hasta que, y ahí viene la buena noticia, Juan capítulo 1, y el Verbo se hizo carne. ¿Y sabe qué pasa cuando el Verbo se hace carne? Que el Señor tuvo misericordia de los condenados, tuvo misericordia de la miseria de ser gobernados por el orgullo. El orgullo es lo que hace que ese carácter que a veces tienes un poquito complicado salga a flote. Es lo que hace que se dividan familias. Es lo que hace que no puedas ver lo que Dios dice aún en medio del sufrimiento de la vida. Que no puedas saber qué decisión vas a tomar. Esa es la gracia de Dios. Y la palabra que acabamos de leer dice que el Señor quiere dar gracia en abundancia. La gracia es la influencia de Dios sobre nuestros pensamientos y el reflejo que tiene en la vida. Pero lo perdemos por el orgullo. Pero la palabra dice que el Verbo se hizo carne. Y ese Verbo vino a restaurar algo en nuestras vidas. Y es allí en donde quiero que nos metamos un poquito en ese día, porque quien entiende esto, mis amados, en donde el orgullo ha levantado murallas en su vida, la humildad abre las puertas a la gracia de Dios. Y esta iglesia tiene una palabra soltada también, un mover de la gracia de Dios, un mover del Espíritu Santo, de la influencia del cielo. Hay una gracia que usted y yo portamos por causa de lo que Cristo ha hecho, pero a veces el orgullo impide que fluya. La palabra nos enseña que cuando el Señor tuvo misericordia. No sé si alguien puede acompañarme. Simoncito, venga usted. El Señor ha tenido misericordia de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Por causa de esa misericordia, Cristo pagó un precio. Por causa de esa misericordia, se nos fue entregada la gracia. Esa gracia es un regalo inmerecido. Usted lo ha escuchado 1000 veces. Y ese regalo solamente se puede recibir, pero no tiene mérito alguno. Se puede recibir, pero usted no tiene mérito en él. La gracia se recibe, y cuando usted recibe la gracia, necesitamos entender lo que representa esa gracia. La palabra dice que por gracia somos salvos, ¿cierto? Esa gracia nos da acceso a una identidad. Efesios capítulo 6 nos enseña que la gracia de Dios sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. No sé si me pueden poner ese verso allí en pantalla, Efesios 6:24. Quiero explicarles algo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Nuestro Señor, autoridad. Si yo no reconozco autoridad, entonces no puedo ser consciente de la gracia. Pero dice algo más: a todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. No es solo reconocer la autoridad, es amar la autoridad. Y no solamente cuando me va bien, no solo cuando voy a la iglesia, dice con amor inalterable, pase lo que pase. ¿Sabe cuál es esa gracia? Efesios capítulo 1 dice: bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Usted tiene una bendición ya la tiene, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió. Usted es un escogido. Dígale al que tenga a su lado: usted es un escogido, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dile al que esté al lado: no parece santo.
Pero este es el asunto, mis amados. ¿Sabe qué ocurre? Que por causa del orgullo a nosotros se nos olvida vernos a diario en el espejo de la verdad. En casa, con mi esposa y mis hijitas, tenemos un dicho: no salimos de la casa si no nos vemos en el espejo de la verdad. Y el espejo de la verdad dice: usted es un bendito. El espejo de la verdad dice: usted es un escogido. El espejo de la verdad dice, ¿sabe qué más dice la palabra de Dios? Que somos santos y sin mancha. Se espera que no haya corrupción en nosotros. Dios nos quiere ver de esa manera. Cristo nos limpió del pecado por causa de la gracia. Y después dice: en amor. Si estamos en el amor de Dios, somos amados. Muy bien. Ese es el espejo de la verdad. Nos predestinó, ahora tenemos un destino. Y dice: para ser adoptados hijos suyos. Usted es un hijo de Dios. Entonces, lo decía mi hermana Margarita hace un rato más. Me encantó lo que dijo. ¿Usted lo cree? ¿Sí lo cree? ¿Cree que la gracia de Cristo ha cubierto su vida por causa de su sacrificio? Entonces diga esto: yo soy lo que mi Señor dice que soy. Soy amado, soy escogido, soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Soy lo que Dios dice que soy. Efesios capítulo 1 dice que usted es un portador de la presencia del Espíritu Santo. Está sellado con el Espíritu Santo, y cuando usted muera va a resucitar con los muertos por causa del mismo Espíritu que resucitó a nuestro Señor Jesucristo. Eso dice la palabra de Dios. ¿Y qué dice acá el verso? Al final: esta gracia sea, todo lo que acabamos de decir, con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Autoridad, con amor, amar la autoridad inalterable, pase lo que pase. Eso es tremendo. El asunto es que a veces no somos tan conscientes de ellos por causa del orgullo. Por causa del orgullo. Cuando nosotros somos conscientes de esa verdad, que por la misericordia del Señor tenemos esa gracia, entonces el Señor transforma lo que en el orgullo nosotros pensamos. El orgullo te dice: tú eres un huérfano, pero la gracia te dice: tú eres un hijo y tienes mi ayuda. El orgullo te dice: tú eres un esclavo todavía, mira cómo no has podido superar estos vicios, pero la gracia te dice: yo te he dado libertad, ya no se enseñorea de ti, ahora tú puedes, hijo, vamos que yo voy contigo. Se cortan las maldiciones generacionales. Cuando alguien en la casa reconoce esa misericordia, ¿sabe qué dice su palabra? La misericordia de Dios es para siempre, y la verdad por todas las generaciones. Eso quiere decir que si usted reconoce la gracia del Señor en su vida, se abre una puerta para que los hijos suyos y los hijos de sus hijos y los hijos de los hijos de sus hijos puedan también tener esa gracia, por causa de que uno la reconozca. Tenemos la gracia de Dios, pero una cosa es tener un regalo y otra cosa es usar ese regalo. Hay quien tiene un auto y no lo sabe conducir. Hay quien ha recibido un regalo pero lo guarda, se llena de polvo, se olvida. No es lo mismo tener la gracia de Dios que vivir en la gracia de Dios. Son dos cosas diferentes. No es lo mismo tener como regalo la gracia de Dios que vivir bajo la gracia de Dios. Son cosas diferentes, y de eso está hablando Santiago acá. Santiago está diciendo acá, a lo que acabamos de leer. Santiago dice: pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? Al humilde. ¿Qué es un humilde para el Señor? No para mí. ¿Qué es un humilde para Dios? Si dijimos que el orgullo es cuestionar la palabra de Dios, resistir la autoridad y desafiar la presencia de Dios, ¿qué es la humildad? Lo contrario. No cuestiono la palabra de Dios, no me resisto a la autoridad, sino que la reconozco, y no desafío su presencia, sino que vivo en su presencia. La humildad, mis amados, es un concepto que necesitamos aprender como iglesia, porque la gracia viene por causa de la humildad, y no podemos honrar si no hay un corazón humilde.
para la gloria de Dios. La humildad es algo que, a pesar de que no viene con nosotros por naturaleza, por causa de la caída, es algo que podemos aprender. Nuestro Señor de Jesucristo, la única vez que de forma textual mostró lo que estaba en su corazón, dijo: ustedes necesitan aprender algo de mí. Yo soy manso y humilde de corazón, y necesito que aprendan a llevar mi yugo. Ahí van a tener descanso. Eso quiere decir, necesito que cuando me vean vayamos para el mismo lugar. Pero la mansedumbre es una expresión externa de un corazón que está humillado en la presencia de Dios. Es fruto del Espíritu Santo, pero es algo que se desarrolla. La humildad es algo que se aprende. Y Santiago en este capítulo nos enseña de qué manera se aprende. El Señor es maravilloso, porque sabe que a veces pudiésemos pensar en la honra de Dios como algo que solo crece para arriba. Gracias, Simoncito. Como algo que solo crece para arriba. Yo sé que Dios está honrando a alguien porque le dio una casa, un auto, una sanidad. Y sabe que no debemos confundir lo que es la honra con la bondad de Dios. Dios hace salir el sol y llover sobre justos e injustos. Él es Dios, Él es bueno. Honra tiene que ver con el valor que nosotros le damos, pero la humildad no es algo que crece hacia arriba. La humildad es algo que crece hacia abajo, que nos lleva a profundizar. A mayor dependencia, mayor humildad. El asunto es que a veces somos tan independientes. Nos cuesta mucho depender de Dios, pero ya sabemos por qué. Somos portadores de un orgullo, pero que el Señor ya ha quebrado el gobierno de ese orgullo sobre nuestras vidas. Y cuando alguien reconoce esa verdad, ¿sabe qué? Lo conversaba hace un ratito con Simón. Si usted reconoce esta verdad sobre su vida, hay cosas por las cuales incluso no necesitamos orar. La palabra de Dios dice esto en la carta de Santiago: sométanse a Dios. Someterse a Dios, a veces podemos decir, es que yo voy a la iglesia, hermano. La palabra someter tiene que ver con autoridad. Tenía que ver con algo que se ocupaba en el campo militar, sobre una autoridad que era superior y alguien se subordinaba debajo de ella. Humildad no tiene que ver, quiero aclarar algo, humildad no tiene que ver con menospreciarse a usted mismo. A veces eso es un síntoma de orgullo, de hecho. Porque si usted se menosprecia y dice: yo no soy nada, yo no soy nadie, no tengo nada, no, usted está diciéndole al Señor mentiroso, porque acabamos de decir que usted es un portador de la gracia de Dios, es un hijo, un redimido, un perdonado, es un portador del Espíritu Santo de Dios. Humildad tampoco tiene que ver con el bolsillo. Es que humilde es, no tiene que ver con si tenemos mucho o tenemos poco. Alguien con mucho puede ser humilde, alguien con poco puede ser humilde. Alguien con mucho puede ser muy orgulloso, alguien con poco puede ser muy orgulloso también. No tiene que ver con cuánto tenemos en el bolsillo, tiene que ver con cuánto Cristo está gobernando acá en el corazón. Tiene que ver con eso. Humildad no tiene que ver con pensar menos de nosotros, tiene que ver con pensar más en el Señor. Y por causa de ello, entender quiénes somos nosotros en Él y quiénes son nuestros hermanos también. El orgullo provoca divisiones. El orgullo provoca que pensemos para acá adentro: es que yo quiero esto. Santiago dice: piden y piden mal, porque piden solo para satisfacer sus deleites. Y el Señor no es que no le quiera dar algo, pero recuérdese cuál es el propósito de Dios en su vida. Está formando al Hijo en usted, está formando al Hijo en mí también. Y en la medida en que nosotros nos movemos en la gracia, ¿sabe qué ocurre? Operamos en el poder de Dios. La palabra nos enseña esto. Ahora venga otra vez Simoncito. Está haciendo ejercicio Simón. Dice: sométanse a Dios. Vale, venga. Hermano, tiene cara de diablo, así que lo necesito. No. Acompañe.
La palabra dice, sométanse al Señor. Cuando usted reconoce lo que por gracia ha recibido, usted está acá. Usted tiene acceso a la presencia del Señor. Antes no tenía acceso a la presencia del Señor. No piense que fue mérito suyo. A usted lo llamaron, a mí también. Se lo ejemplifico rápidamente. Hace un tiempo atrás estaba yo vendiendo algunas cosas por internet y recibo una llamada telefónica y me dicen en esa llamada, Sergio, ¿es usted? Sí, soy yo. ¿Tiene disponible este artículo que tiene publicado por internet? Sí, soy yo, lo tengo. ¿Lo puede traer ahora? Lo necesito. Sí, claro, por supuesto. Yo me voy con el artículo, llego a la dirección que me dieron. Era el Ministerio de la Defensa de Chile, en La Moneda. Y cuando yo voy a entrar, un oficial me dice, ¿hacia dónde va usted? Usted no tiene permitido ingresar acá. Es que yo tengo un encuentro con alguien. Yo tengo algo que ese alguien necesita. Usted no tiene acceso, muéstreme su identificación. Le muestro la identificación, hace una llamada, señor, tengo acá al señor Sergio, ¿lo puedo dejar? Sí, déjelo subir. Yo lo llamé, yo subí y estuve muy cerca de la oficina de la máxima autoridad en defensa del país. Yo soy un civil, yo no tenía acceso, pero alguien me llamó. Ese que me llamó conocía mi identidad y me dio acceso. Eso es algo que usted tiene que entender porque fue la obra de Cristo sobre su vida. Usted no tenía mérito, usted lo llamaron, le dieron una identidad, le dieron acceso y por esa razón usted se puede someter a la autoridad. Usted solo puede corresponder a lo que el Señor ya hizo por gracia. Y cuando entendemos eso y nos acercamos a la autoridad, ¿sabe qué va a pasar? Que esa identidad va a ser probada. Y Santiago está diciéndole a un pueblo que estaba atravesando por sufrimientos, por injusticias. Quizás alguien acá tenga necesidades en este día también. Y a este pueblo era el que le estaba diciendo, necesitan someterse al Señor porque están viendo las cosas de una manera diferente a como la veríamos si estuviéramos en la gracia de Cristo. Sométanse a Dios es reconocer la autoridad que por gracia ahora tengo, solo puedo corresponder. Pero después dice, resistan al diablo. Aquí está el diablo. El diablo no le puede hacer nada a Val en este caso que representa a la iglesia. Ella está sometida, dale un abrazo a Simón, está sometida ahí. Sí. Ella está sometida ahí al Señor, está junto al Señor, está al lado del Señor. Cuando el Señor por su gracia nos llama, el Señor nos quiere enseñar, nos quiere proteger, nos quiere cuidar. Somos sus hijos amados. El Señor es nuestra fortaleza. David lo entendía, tú eres mi luz y fortaleza. ¿De quién temería aunque un ejército acampe contra de mí, Señor? ¿De qué habré yo de temorizarme si estoy acá? Lo que necesito eres tú. El asunto es que este diablo, aunque no la puede tocar porque el diablo está vencido, iglesia, el diablo está derrotado. La palabra dice que somos más que vencedores porque ya Cristo derrotó al diablo. Pero el diablo derrotado anda dando vueltas por ahí como león rugiente y a veces disfrazado como ángel de luz, que parece algo muy bonito, provocando el que ella que está allá se venga para acá. Un pensamiento, una persona, una situación. El asunto acá, supongamos, no sé, Vale es una mujer soltera, ¿cierto? Sin compromiso. Ya le pasé el dato a... Ya, pero supongamos que Vale está acá sometida al Señor. Agarré a Vale así. Está sometida al Señor. Está ahí reconociendo, aferrada, sometida, quiere ser aferrada al Señor. Reconoce la presencia de Dios. Reconoce que está en dependencia del Señor. Reconoce que Él es su Salvador. Reconoce que Él es su fortaleza. Reconoce que Él es su ayuda, su consejero. Lo reconoce a Él. Pero Vale ha estado orando por un idóneo. Y en medio de su oración por un idóneo se aparece en su camino un neo. Es decir, no está completo. Tiene algunos problemas. Es idóneo. Entonces, neón brillo. Entonces Vale está atraída por Neón Brillo. Y Neón Brillo va a tocarle la canción que le gusta. La va a traer con lo que ella quiere quizás. ¿Y sabe qué va a comenzar a ocurrir? Que Vale, aunque está sometida,
está viendo a Neón Brillo ahora. Y por causa de que Neón Brillo le toca la canción que le gusta, de que Neón Brillo, poquito a poquito, ella, a pesar de que tiene la gracia del Señor, se ha alejado de la gracia. Hasta que quizás en algún momento ella está tan cerca de algo que la saca de la gracia, que la gracia ahora está allá. Ella dejó de tener la gracia sigue estando allí. ¿Quién se alejó de la gracia? Eso mismo ocurre, por ejemplo, cuando estamos sufriendo algo. A veces la desesperanza se convierte en ese Neón Brillo. A veces la necesidad, en medio de la necesidad, es la incertidumbre que nos saca. A veces pudiésemos estar sirviendo, pero el amor por aquello que estamos haciendo es mayor que aquel que servimos inclusive. Usted puede ser un estudioso de la palabra de Dios y quizás el conocimiento es lo que ama más de aquel que está conociendo, y ahí tenemos que tener mucho cuidado. Porque el asunto es que la palabra dice que Él le quiere dar gracia al humilde, pero el altivo es el que se separó. Y el altivo, que dice la palabra de Dios, lo mira ¿cómo? Pregunta, ¿por qué lo mira de lejos? ¿Quién se apartó? Se apartó ella. Ese es el asunto que necesitamos resolver ahora. Eso es lo que necesitamos ver ahora. Porque ahí es donde la palabra está diciendo: sométete a Dios, resiste al diablo y él va a huir de ti. Sométete a Dios. El asunto es que ocurre esto. Ahora quiere Vale irse con Neo, vamos. Y Vale dice: necesito al Señor. Y aquí va Neo. ¿Y sabes qué pasa acá? El Señor lo rechaza. Y él se tiene que mover porque Él es santo. Y sin santidad nadie verá a Dios. Si la gracia no está, entonces ella no puede estar acá cerca. Por lo tanto va a pensar, y eso nos pasa a nosotros a veces, aquí entramos un poquito, es que no escucho al Señor, es que no lo puedo ver, es que no sé cuál es la dirección de Dios en mi vida, es que me siento lleno de temor, de incertidumbre, es que no sé para dónde agarrar, es que no le puedo ver la salida a este asunto. Y necesitamos aprender a resistir como Cristo lo hizo. Cuando Cristo estuvo en el desierto, el diablo incluso le dijo, lo subió a un monte alto y le dijo: yo te daré todos los reinos de la tierra si postrado ante mí me adoraron. Y él le dijo: no, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Solamente hay un Dios, y a ese Dios es el que vamos a adorar. Eso es lo que vamos a hacer. Escrito está. Y cuando usted reconoce lo que escrito está y se somete al Señor, ¿sabe qué dice la palabra? Sométete a Dios, resiste al diablo. Y lo mismo que pasó en ese momento sigue pasando hoy en día. El diablo huye, no tiene nada que hacer allí. Absolutamente, ese temor, esa incertidumbre se va. Vayas. Somos una iglesia que está siendo formada en la palabra de Dios. Usted necesita reconocer la importancia de ser formado y ante las pruebas de la vida, ante las tentaciones de la vida, responder de la misma manera. Usted está atravesando alguna situación en este momento en su vida, usted necesita responder: escrito está en la palabra de Dios. No hay una prueba mayor que la que yo puedo soportar, Señor. Escrito está en la palabra de Dios, yo moro bajo su presencia. Escrito está en la palabra de Dios, no debo temer mal alguno porque estoy contigo, Señor. Escrito está en su palabra, yo soy un hijo de Dios, no un hijo del diablo. Escrito está en su palabra, yo soy un adorador. ¿Sabe qué es un adorador? Génesis capítulo 22 nos enseña la primera vez que aparece esa palabra, adorador. Y nos dice que Abraham fue un adorador. La palabra nos enseña a exaltar. Por supuesto que sí, con instrumentos. Pero cuando por primera vez aparece esa palabra, no había un piano, no había un bajo, no había una batería. Había un hombre que estaba escuchando la palabra de Dios y se estaba moviendo en obediencia por lo que la palabra de Dios le estaba indicando. Estaba haciendo sacrificios. Eso es adoración. Porque yo puedo cantar una canción, pero eso no evidencia que yo reconozca la autoridad. Lo que evidencia que yo estoy bajo autoridad es que me muevo por la verdad. De hecho, ¿sabe qué? ¿Puedo abrirle mi corazón? Hace unos días, siéntense, amados.
hace unos meses atrás. Yo estuve enfermo con una situación acá en la garganta y estaba complicado, le he contado por algunos medios, y me ocurrió que yo me sentía tan mal por lo que estaba viviendo. Fui al médico, no se me quitaba, tomaba, me recomendaban, me sentía muy mal. Llegó a un punto en el que no podía hablar, y recuerdo que pasé noches sin dormir, y en una de esas noches, sin poder dormir, en la madrugada me levanté y me arrodillé en la presencia de Dios y le decía: Señor, 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 quítame esto. ¿Lo ha hecho usted? Hay momentos en la vida en donde lo único que queda es clamar al Señor. Y yo le decía: Señor, quítame esto, Padre. Y pasaba los días quejándome, reclamando, pensando en qué tenía que hacer. Y Señor, tu palabra dice: clama a mí, yo te responderé, te mostraré. Padre, tú eres un sanador. Padre, yo te reconozco. Señor, quítame esto, quítame esto, quítame esto, quítame esto, quítame esto. Y ¿sabe qué? Llegó un momento en el que el Señor, yo sentí que a través del Espíritu Santo me habló y me dice: ¿dónde estás? Y yo le digo: Señor, estoy en tu presencia. ¿Y qué estás haciendo en mi presencia? ¿Qué tienes en primer lugar en mi presencia? Y en ese momento entendí que, a pesar de que estaba en la presencia de Dios, yo le había dado el señorío a la desesperanza, a la incertidumbre, al sufrimiento por el que estaba atravesando. Y eso me quebrantó. Y comencé a llorar. Y mi oración cambió. Porque en lugar de poner en primer lugar la situación, la necesidad por la que estaba atravesando, comencé a reconocer la autoridad del Señor. Le dije: Señor, usted conoce todas las cosas. Usted conoce cuál es mi necesidad. Usted es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el soberano. Perdóneme, porque por semanas, a pesar de que hablo de usted, a pesar de que oro, de que me acerco a la palabra, he tenido este sufrimiento como el Señor de mi vida. Y el Señor me enseñó que es allí donde necesitamos aprender a someternos, a resistir a los pensamientos, a la influencia. Amados, si usted puede vivir por lo que otros dicen de usted, por lo que ha hecho en el pasado, por lo que usted piensa de usted mismo, o puede decidir vivir cada día por lo que la palabra de Dios dice. Necesitamos aprender a reconocer la autoridad del Señor. Hace unos meses atrás, esto lo conocen muy pocas personas, incluso mis padres están acá, no sé si lo saben bien, pero yo tuve un desmayo y me ocurrió que me descompensé todo, quedé medio moribundo y me comenzaron a hacer exámenes médicos y los doctores pensaban que tenía un tumor en la cabeza. Y yo se lo conté a muy pocas personas, quizás en mi orgullo no quise hacer parte a muchos de esto. Y lo primero que le dije a mi esposa es: necesitamos orar, necesitamos reconocer la autoridad del Señor, porque con salud o sin salud vamos a seguir sirviéndole. Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivo, que sea para Cristo; si muero, que sea para Cristo también. No vamos a dejar de dar gloria y gracia. Y ocurrió que tras varias semanas de estudios, voy de nuevo al doctor con los estudios y él me dice: Sergio, no sé qué pasó. Tenías todos los síntomas, pero no hay ningún tumor en la cabeza. Y yo le di gloria a Dios por eso. Le dije: Señor, yo creo que tú hiciste una obra. Y ¿sabe qué? La palabra del Señor nos enseña acá en Santiago que necesitamos aprender a ver la vida y los sufrimientos incluso de la vida a la luz de la humildad de Cristo. Santiago es un hombre que dice que tengamos gozo en medio de la prueba. Y le decía a Simón delante que dice su palabra: bienaventurados los que sufren. Y uno piensa en eso: ¿cómo podemos ser felices mientras sufrimos? ¿Cómo podemos tener gozo? El asunto es que cuando tú vives en la gracia de Dios, esto es lo que hace la gracia de Dios. Venga, Simoncito. Cuando usted está en la gracia de Dios le permite a usted ver
más allá de lo que está enfrente de sus ojos. Y Santiago dice: bienaventurados los que sufren, necesitan tener paciencia hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que sea de humilde condición, el que le falte algo, gloríese en la exaltación que le da el Señor, pero el que se crea rico en algo, el que crea que no tiene necesidad de Dios, en su humillación. Necesita humillarse delante del Señor. Usted es el Señor. Necesita humillarse delante del Señor. ¿Y sabe qué va a pasar allí? Que usted no se va a mover por el ahora, se va a mover por la gloria venidera. La incertidumbre gobierna hasta que usted es capaz de ver lo que se viene, de ver la vida a la luz de lo eterno. Santiago le está hablando a un público que estaba pasando por injusticias. ¿Le ha pasado a usted una vez? ¿Lo han traicionado alguna vez? Yo he vivido eso. Quizás alguien no le ha pagado, no le ha respondido, y usted se llena de deseos de venganza, de desesperación, de angustia. A mí me ha pasado eso, de que le vaya mal al otro, y Santiago incluso dice: no murmures del otro, tienes un juez que se va a encargar. Ahora bien, si estás viendo las cosas a la luz de la eternidad, necesitas ver al otro con la misma misericordia que se te ha visto a ti. ¿Por qué? Porque estás viendo las cosas a la luz de la gloria que se viene, del tiempo que se viene. Nosotros, ¿sabe qué ocurre? Nos conformamos con lo temporal, pensamos acá y en el ahora. Pero el Señor en su palabra dice: yo tengo pensamientos de bien para que tengan un futuro y una esperanza. Mi amor para ustedes es eterno. Ustedes quizás solamente ven lo temporal, pero yo estoy viendo más allá. Inclusive David escribió salmos en donde pedía a Dios que Dios acabara con sus enemigos. Pero cuando usted llega al Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero ahora yo te digo: ama a tu enemigo. ¿Cómo alguien puede amar a su enemigo? La revelación es progresiva. David no podía ver lo que usted y yo estamos viendo hoy en día. Él no podía ver una gloria venidera. Él no podía ver una gloria eterna. Él no podía ver la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él no podía ver la eternidad. Él no podía ver que iba a llegar un día en donde ya no habría más llanto, más dolor. ¿Y sabe qué? Cuando nosotros somos capaces de vivir bajo esa gracia, dice la palabra de Dios que oremos. Necesitamos orar y necesitamos depender. ¿Para qué? En esa gracia nosotros veamos cómo el Señor tiene poder incluso para sanar enfermos ahora. ¿Alguien reconoce esa verdad? Necesitamos humillarnos delante de la presencia de Dios. No un día, no dos, todos los días. Si queremos honrar al Señor, la palabra dice que la humildad precede a esa honra. El carácter que tenemos, las divisiones que se producen, las oraciones egoístas, incluso el hecho de no hacerlo, de no orar, de no acercarnos, son consecuencia del orgullo. Pero usted es un portador de la gracia. Usted es un multiplicador de esa gracia. En un momento de mi vida yo viví dándole más valor a aquello que yo pensaba que iba a durar por mucho tiempo y duró por poco. Y creo que en ese tiempo la iglesia necesita aprender a vivir en humildad. No solamente porque es un principio para que podamos gozar de honrar a nuestro Señor, sino porque la palabra de Dios dice que le da gracia al humilde. Esa gracia te permite ver cosas que quizás no ves hoy en día. Cuando dices, y yo lo decía antes, yo he escuchado de tu paz, Señor, yo he escuchado de tu amor, pero no puedo experimentar eso en mi vida. Esa es la gracia de Dios. Para crecer en la gracia de Dios, la palabra dice, le da gracia al humilde, pero se aleja del altivo. Ahora dice la palabra allí, dice la palabra del Señor allí en Santiago: acércate a Dios
y Él se acercará a vosotros. Limpien las manos, eso es, hay algunas cosas en nuestros comportamientos que cambiar. Dice la palabra de Dios: y vosotros los de doble ánimo, los que tienen un pie de aquel lado y un pie de este lado, entonces allí purifiquen el corazón. Eso solamente lo puede hacer Cristo. Eso solamente lo puede hacer la presencia de Dios. Yo te quiero invitar en esta tarde. No sé si quizás tienes mucho tiempo en la congregación o poco tiempo, pero estuvimos orando por la manifestación del Espíritu Santo. Y en donde hay humildad hay gracia, hay poder. Santiago capítulo 5 dice esto: hermanos, tengan paciencia. Hermanos, ¿está alguno entre vosotros afligidos? Quizás hay alguien afligido acá en este día. Haga oración. La oración es una expresión de la dependencia y de la humillación en el Señor. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. ¿Hay alguien enfermo acá en esta tarde? ¿Hay alguien que necesite sanidad acá en esta tarde? ¿Sabe qué? Yo soy un hombre ordinario, pero creo en un Dios extraordinario. Soy un hombre que sin Cristo no tuviese ninguna gracia, al igual que usted. Pero usted y yo somos portadores de la gracia de Dios. Y cuando un hombre, una mujer reconoce la gracia de Dios en su vida, ¿sabe qué pasa? Que hay cosas que parecieran ser sobrenaturales y que nuestra razón no pudiese entender, pero que pueden ocurrir. Donde hay gracia y reconocimiento de la autoridad, no tiene que ver con su autoridad, tiene que ver con la autoridad del Señor en su vida para poner manos, tiene que ver con la autoridad del Señor en su vida para que su vida sea ocupada en su casa, para ser una fuente de esperanza. Y en esta noche quisiera invitarle a usted a adorar a aquellos que estén quizás alegres, pero también orar a aquellos que quizás están afligidos y necesitan del Señor. Quizás la incertidumbre se convirtió en su Señor, quizás la desesperanza se convirtió en su Señor, quizás la desgracia lo fue. O quizás en esta tarde usted reconoce que la altivez ha estado gobernando su vida y necesita de esa gracia de Dios. Y yo quiero invitarle a orar a usted en esta tarde. ¿Me acompaña? La palabra de Dios dice que donde están dos o más reunidos en su nombre, Él hará lo que sea conforme a su voluntad. Y yo creo que esa es una verdad. Somos portadores de la gracia de Dios y de su gloria. Somos hijos, somos escogidos, tenemos la bendición. Somos portadores del Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo quiere hacer algo, no hay quien lo detenga. Podríamos unirnos en esta noche para orar en favor de aquellos que están afligidos, de aquellos que están enfermos. ¿Podríamos hacerlo? ¿Me ayudaría usted? El orgullo trae división. La humildad nos lleva a nosotros a tener un mismo propósito, una misma visión, un mismo sentir. La palabra de Dios nos enseña que en el Pentecostés fue cuando todos estaban unánimes, que el Espíritu Santo se derramó. Por algo lo dice la palabra de Dios. ¿Me ayuda a orar? ¿Podría ponerse de pie, por favor? Quisiera invitar a aquellos que están enfermos, aquellos que reconozcan que quizás al igual que yo en un tiempo no estaban tan cerca como el Señor lo esperaba.